voy a hablar sobre un tema que últimamente ha tenido mucho hype, que es blockchain. Vamos a hablar cuál es el papel que tiene Node.js en este momento para desarrollar aplicaciones para blockchain y cómo podemos construir lo que se conoce como la web 3.0. Mi nombre es Julián Duque, ya me presentaron, soy de Colombia, soy desarrollador y educador, me encanta enseñar, me encanta compartir conocimiento, soy organizador de comunidad y de conferencias, entonces sé por todo lo que pasa detrás al tener un evento de este tipo, y trabajo como ingeniero en una compañía llamada NodeSource. Nosotros ofrecemos productos y servicios para empresas que están trabajando con Node a nivel empresarial. No soy un experto en criptografía, eso los debo tener muy claro, y no voy a hablarles de cryptocurrencies o de ICOs o de nada que tenga que ver con dinero, porque me interesa el tema de blockchain, es la parte técnica, la parte que viene detrás. Entonces, vamos a definir qué es blockchain, vamos a hablar un poquitico sobre esta tecnología. Antes de hablar de blockchain, vamos a tocar un poquito el tema de lo que son los hashes. Entonces, básicamente, yo estoy utilizando operaciones criptográficas para poder validar que la información que yo estoy poniendo en la red es la información que efectivamente yo digo que es. Entonces, un hash es una función criptográfica donde yo le puedo pasar cualquier tipo de input de cualquier tamaño y él siempre me va a retornar una cadena de texto con un tamaño fijo. La idea de esta operación criptográfica es que sea muy difícil o casi improbable que dos inputs diferentes tengan el mismo hash. Eso es lo que se conoce como una colisión, y hay algunos algoritmos que últimamente los han logrado atacar de tal manera que logran tener dos inputs diferentes con el mismo hash, pero la idea es que esto es bastante improbable y bastante costoso a nivel computacional de que pueda ocurrir. Acá tenemos dos ejemplos, tenemos dos emojis, caritas felices, que pueden ser muy similares, pero cuando yo les aplico una operación de hash, el resultado va a ser completamente diferente. Lo mismo con la cadena hola, yo le puedo agregar algo, lo más mínimo que sea, y los dos hash, el resultado de los dos hashes va a ser completamente diferente. Entonces, si yo llego a modificar algún tipo de información dentro de lo que yo estoy subiendo a lo que es blockchain, estos resultados van a cambiar. Los hashes los utilizamos para nosotros poder construir la estructura de datos en la cual se basa los blockchain. En este caso sería un Merkle tree o un binary hash tree, que también se conoce como eso. Simplemente es un árbol donde yo estoy almacenando los hash y las operaciones de esos hash las voy subiendo de cada uno de los nodos del árbol hasta llegar a la raíz. Entonces, el hash de la raíz, el hash que está en toda la parte superior, depende de las operaciones de hashing de todos los nodos del árbol. Si alguno de esos nodos cambia, el nodo o el hash de la raíz va a cambiar y nos vamos a enterar que algo ocurrió, que efectivamente ese nodo fue modificado. ¿Quién de ustedes ha trabajado directamente con Merkle trees o con este tipo de estructuras de datos? Veo un par de manos que las levantan. Muy bien, hay un software o una herramienta que muchos desarrolladores utilizamos que se llama Git, y básicamente Git es un Merkle tree. Cada uno de los commits es un hash y yo voy almacenando, digamos, la diferencia o los cambios que hay entre un commit y otro, y yo puedo fácilmente hacer un diff entre dos commits al comparar que los hashes pues son diferentes. Con estos mismos Merkle trees yo puedo construir blockchains. Entonces, ¿qué es un blockchain? Blockchain es una lista de registros que es append only, nuevos registros o nuevos bloques se van a ir agregando al final, esos bloques están enlazados con el bloque anterior. Esto, o el blockchain, es un subtipo de lo que se conoce como Distributed Ledger Technology, o la tecnología del libro de registros distribuida. En español suena un poco complejo, y simplemente estos bloques están enlazados y están asegurados los unos con los otros utilizando operaciones criptográficas, principalmente las operaciones que vimos con hash. Entonces, ¿cómo veríamos lo que es un blockchain? Y este puede ser muy similar a lo que
a lo que sería el blockchain de la tecnología Bitcoin. Nosotros tenemos múltiples transacciones que queremos, digamos, enviar al blockchain. Varios usuarios están enviando transacciones. Estas transacciones yo les saco un hash, luego voy haciendo operaciones de hashing hasta llegar a la raíz del árbol. En el bloque yo voy a guardar solo el hash de todas las transacciones. Entonces yo ya tengo una firma o un checksum de todas las transacciones que hay ahí. Tengo un enlace con el hash del bloque anterior. Entonces yo ya estoy enlazando los dos bloques ahí. Tengo un timestamp, son ordenados apenas y cada cierto tiempo yo voy agregando un nuevo registro. Y así sucesivamente yo voy construyendo los bloques que voy agregando a la red. Vamos a ver qué ventajas tenemos aquí. La primera es que lo que estamos buscando con blockchains es tener inmutabilidad de los datos en la red. Eso no significa que yo no pueda cambiar el estado de la red actual. Miremos el blockchain como un estado general o información general que tenemos nosotros en la base de datos, y a medida que nosotros agregamos un bloque estamos cambiando ese estado. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un ataque o yo quiero modificar el historial? Digamos que yo quiero 2 o 3 bloques anteriormente, modificar las transacciones para que me beneficie a mí de algún modo, para yo tener más valor de algún tipo de moneda, o para yo modificar la información que se grabó en ese momento en el blockchain. Si yo llego a cambiar una sola de esas transacciones, todos los hash de ahí para arriba de esa rama van a cambiar. Tengo un hash diferente de transacciones en el bloque y ya ese hash no va a concordar con el bloque anterior. Entonces los diferentes participantes de la red se van dando cuenta que ese bloque es completamente inválido, ese bloque no lo puedo verificar y lo descarto. ¿Cómo, si tenemos un sistema distribuido y un montón de personas que están participando en esta red, cómo garantizamos que efectivamente los bloques sean válidos y no nos estén, o que las personas que están utilizando la red o los nodos no estén modificando la información? Para eso se tiene que llegar a algo que es un consenso. Se utilizan algoritmos de consenso para poder decir efectivamente esta es la información que nosotros decimos que es correcta, que todos vamos a tener copiadas en nuestros nodos, porque cada uno de los participantes de la red tiene una copia completa de lo que es el blockchain. Y para yo poder validar estos nodos, estos bloques y agregarlos a la red, tiene que pasar algo, tiene que haber algo. ¿Cómo lo hacen redes como Bitcoin o Ethereum? Es utilizando un algoritmo de consenso que se llama Proof of Work, y es utilizando operaciones que demandan mucha CPU, mucha capacidad de computación para poder calcular un hash. Hay ciertas condiciones que se definen dependiendo del protocolo de la red de blockchain que estamos utilizando para yo poder crear el hash o calcular el hash que cumpla las condiciones que me están pidiendo específicamente. Entonces, los bloques son agregados continuamente o gradualmente a lo que es este registro. Todas las personas o nodos toman turnos para agregar bloques. Esto es lo que se conoce como los mineros. Los mineros son estos nodos o computadores que se encargan de resolver este challenge o este reto criptográfico. Por ejemplo, la raíz del checksum o del hash de ese bloque tiene que empezar con 4 ceros. Y usted tiene que empezar a buscar ese hash de manera aleatoria. O sea, no hay una forma o una fórmula específica para yo poder llegar a ese hash. Yo tengo que empezar a probar números, que es lo que se conoce el nonce o el nonsense, que es un numerito que viene dentro del bloque para que esa condición se cumpla. Esa operación es bastante costosa. El que logra resolver el problema y el bloque válido lo propone a la red, y los demás nodos dicen: si este bloque es válido, yo garantizo que los hashes dan, no estoy rompiendo la integridad de mi blockchain. Lo agregamos a la red, se empieza a copiar y ya la transacción empieza a ser confirmada por varios nodos, y ya todos esos nodos son los que toman la decisión de que esa es la versión de blockchain con la que van a trabajar. La dificultad es ajustada para yo definir el tiempo en el cual yo voy agregando los bloques, o por ejemplo, inicialmente era fácil minar, pero ya con más personas que van entrando a la red se va incrementando la dificultad para que sea un poco complejo y para que no se reciba un ataque de tal que se pueda hacer un fork y modificar la información del blockchain. Entonces, ¿quién define esta dificultad? Los que implementan el protocolo y trabajan con él.
Pero ¿cómo voy yo a meter supercomputadores costosísimos para resolver este problema criptográfico? ¿Yo qué gano aquí? Aquí es donde viene todo el tema de los incentivos. Entonces, los mineros reciben un premio por resolver un bloque. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, actualmente reciben 12.5 Bitcoins después de que resuelven un bloque. Y aparte de eso, ciertas transacciones tienen costos, tienen fees que las personas pagan, y esos fees se les da a la persona que resuelve el problema. Entonces, aparte de recibir la recompensa que le da la red, que es la forma como se generan, digamos, nuevas monedas en la red de Bitcoin, reciben también los fees de las transacciones que están incluidas en ese bloque. Y esto es lo que mantiene a las personas que sigan validando e ingresando información a las diferentes blockchains. Hay una diferencia principal entre las blockchain públicas y las blockchain privadas. Tenemos blockchain públicas, que las hemos escuchado como Bitcoin. ¿Quién aquí ha desarrollado aplicaciones para Bitcoin? Algunas manos levantadas, muy bien. Bitcoin es, digamos, como que la primera aplicación que empieza a implementar de una manera masiva todo lo que es esta tecnología de blockchain, la primera aplicación que la empieza a popularizar. Pero Bitcoin es sencillo. Bitcoin utiliza simplemente billeteras y tengo un valor o algo que yo voy a estar transfiriendo entre esas billeteras. Ese es el estado que maneja Bitcoin. Y lo que yo estoy transfiriendo son satoshis o bitcoins, que es como el valor que ellos definen. Yo puedo desarrollar aplicaciones para Bitcoin, efectivamente billeteras o aplicaciones que realizan transacciones o que monitorean cómo está funcionando toda la red de Bitcoin, pero igual son bastante simples. Entonces, hablamos que su cryptocurrency asociada o su uso principal es como una criptomoneda. Utilizan el Bitcoin o el BTC para transferir valor de billetera a billetera. Tiene un lenguaje de scripting muy bajo nivel, no es Turing complete. Entonces yo puedo hacer ciertas operaciones muy limitadas. Por ejemplo, una billetera que tenga múltiples usuarios, de tal manera que si yo quiero hacer una transacción de mi billetera a otra persona, los múltiples usuarios de esa billetera tienen que firmar y decir sí, yo acepto que yo transfiera este dinero a la otra persona, no una sola persona, lo que agrega un poco de seguridad a las billeteras. Y el consenso y el algoritmo de consenso que tiene Bitcoin, como lo comentamos, es Proof of Work, es resolver un problema criptográfico utilizando gran capacidad computacional. Tenemos otra blockchain pública que es Ethereum. ¿Quién de acá conoce Ethereum o ha desarrollado aplicaciones para Ethereum? Veo algunas manos. Sé que acá en Argentina hay compañías que están desarrollando aplicaciones para Ethereum y tienen proyectos bastante interesantes. Qué bueno si mañana podemos conversar un poco para aprender obvio más de lo que están haciendo. Ethereum ya se vería más como un supercomputador distribuido. Ethereum es una máquina virtual donde las transacciones por lo general que yo hago con esta red son smart contracts, son contratos inteligentes que van a modificar el estado de la red de una manera, digamos, un poco más avanzada. Utiliza una criptomoneda, sí, llamada Ether, pero esta criptomoneda se creó principalmente para yo poder pagar fees, para pagar los costos de la transacción. Las transacciones manipulan el estado general de la red, o sea, yo puedo almacenar información y puedo tener ya mucha más lógica dentro de las transacciones que yo estoy haciendo en la red de Ethereum. La máquina virtual de Ethereum es Turing complete, yo puedo hacer ciclos, yo puedo hacer aplicaciones un poco más complejas para desplegarlas en esta blockchain. Y por eso es que se utiliza el tema de los fees. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato inteligente o una aplicación desplegada en Ethereum y alguien ejecuta un ciclo infinito? ¿Qué va a pasar con la red? Como cada uno de los nodos que participan en la red de Ethereum son los que ejecutan las aplicaciones, si ejecutan un ciclo infinito, la red se empieza a poner lenta y pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, para eso se utiliza el tema de los fees de transacción, o en Ethereum se conoce como el gas. Uno define un límite de gas o un límite de dinero que uno está dispuesto a gastarse al ejecutar la transacción. Cada una de las operaciones del programa que yo estoy ejecutando tienen un costo en gas, son
cifras muy pequeñas, pero tienen un costo en gas. Y si yo voy a ejecutar una aplicación que va a ser un ciclo infinito, cada ciclo me va a cobrar gas hasta que yo ya diga, no tengo más gas para pagar esto, y se lanza un error. Entonces simplemente eso es una forma de controlar la red para que no abusen de ella. Entonces si usted va a abusar de la red le va a salir bastante caro. Y el algoritmo de consenso, por ahora Ethereum utiliza Proof of Work de la manera similar a Bitcoin. Se tiene que calcular un hash con ciertas condiciones, mucho poder de computación, pero este algoritmo o el protocolo está migrando a lo que se llama Proof of Stake, y es que ya las personas, no que tengan mayor capacidad de computación, sino que tengan mayor participación en la red, por ejemplo a través del stake o de la cantidad de Ether que tenga, que son usuarios que participan de la red y trabajan con la red, van a poder de manera aleatoria, el algoritmo tiene formas que de manera aleatoria ellos puedan validar las transacciones sin saber qué es lo que se está transando, para que esa información que se está transando se mantenga de alguna manera privada. Y este tipo de actualizaciones es lo que se conoce como los forks o los hard forks, y es que simplemente desde un punto o desde un bloque de la red se decide que se va a trabajar con un protocolo diferente, se actualizan los clientes con los que yo trabajo en la red de Ethereum y ya los bloques se empiezan a agregar de otra diferente manera. Entonces, si yo utilizo un cliente viejo después de un hard fork, yo voy a estar utilizando un blockchain que ya está deprecated o ya no lo utilice. En Bitcoin la comunidad es un poquito más difícil a la hora de aceptar los hard forks, por eso ya salió Bitcoin Cash, que es un hard fork que ya es una criptomoneda completamente diferente. Lograron hacer Segwit, que fue una modificación del protocolo para hacerlo más rápido, que la mayoría de los nodos lo aceptaron, pero están proponiendo algo que se llama Segwit 2X, que a la comunidad no le gusta, entonces están debatiendo ya otro tercer fork, entonces es un poco más caótico en Bitcoin. En Ethereum la comunidad es mucho más abierta y llegan a consenso y se reúnen, y por ejemplo hace poco hubo un fork que es el de Byzantium para agregar mejoras a la máquina virtual y para poder agregar funcionalidades criptográficas que nos va a llevar al Proof of Stake, y la comunidad lo aceptó sin problema, y ya en este momento hay muchas más transacciones en la blockchain de Ethereum que en la blockchain de Bitcoin. Entonces está empezando a tener mucha tracción, y sobre todo por su capacidad de desarrollar aplicaciones inteligentes. Y tenemos blockchains privadas. ¿Qué pasa si tenemos empresas que tienen información sensible o que quieren definir permisos a ciertos nodos que están participando de la red? ¿Cómo pueden ellos crear una blockchain, utilizar la misma tecnología que les va a garantizar seguridad, auditoría de que efectivamente las transacciones que se hicieron nadie las va a modificar? O sea, esto sería como una base de datos, un registro bastante seguro. Pueden utilizar un proyecto como Hyperledger. Hyperledger es una umbrella de proyectos open source que está bajo la Linux Foundation, que tiene diferentes protocolos de blockchain, protocolos distribuidos, tienen diferentes algoritmos de consenso, y no maneja una criptomoneda. Entonces yo no estoy gastando ningún tipo de dinero, tengo que hacer ningún tipo de inversión a la hora de desarrollar una aplicación que utilice esta blockchain. Simplemente defino cuáles son mis reglas, defino cuáles son los nodos de la blockchain, quiénes son los que van a participar, y empiezo a hacer las operaciones allí. Y esto ya lo despliego en premises y lo pongo detrás de un firewall y lo conecto distribuidamente con otros nodos utilizando túneles VPN. Esto ya sí ya es como una instalación más tradicional, pero sigo utilizando todas las capacidades y bondades de lo que es una blockchain de manera privada, y es mucho más enfocado para el tema de business o empresas que están utilizando blockchain. Algunos de estos proyectos que tiene Hyperledger son compatibles con la máquina virtual de Ethereum. Yo puedo desarrollar contratos utilizando el mismo lenguaje que utiliza Ethereum, pero estoy teniendo una red completamente privada. ¿Por qué Node.js? Ya aquí es donde se viene a hacer uno la pregunta interesante. Pues primero, JavaScript es el lenguaje de la web. Con este tipo de desarrollar aplicaciones para blockchain se está buscando llegar a la web descentralizada, a la web donde no vamos a tener servidores, donde simplemente vamos a estar interactuando con
una red peer-to-peer completamente distribuida, y la forma de escribir aplicaciones para los navegadores, o la mejor forma que conozco yo hasta el momento, es utilizando JavaScript. Así quiero utilizar este otro lenguaje, va a terminar corriendo JavaScript en el navegador. Node.js es genial para desarrollar herramientas, para crear tooling. La mayoría de desarrolladores frontend acá están utilizando, y que no trabajan con Node, están utilizando tooling desarrollado con Node.js, que les está facilitando bastante la vida, y eso mismo está pasando con desarrolladores de aplicaciones blockchain. Hay una gran cantidad de tooling desarrollado con JavaScript y con Node que están facilitando el trabajo para desarrollar aplicaciones para blockchain. Y Node es muy bueno como API y frontend layer. Muchas de nuestras aplicaciones puede que no sean completamente descentralizadas, tengan un servidor que sirva la información de alguna manera, pero utiliza el blockchain como backend, por así decirlo, para almacenar información o transacciones. Y Node.js es un gran uso para lo que decían ahorita, el backend for frontend, o para el layer principal que me sirve los API endpoints y la aplicación frontend. Entonces vamos a ver un poquitico este tipo de qué herramientas, librerías y frameworks podemos utilizar para desarrollar aplicaciones para blockchain. Para Bitcoin tenemos Bitcoin.js, una librería bastante popular utilizada por muchos de los sitios web con los que ustedes interactúan, o billeteras online con las que ustedes están guardando sus Bitcoins. Utilizan Bitcoin.js para esto. Me permite crear e interactuar con billeteras Bitcoin, realizar transacciones, incluso crear billeteras con múltiple firma o múltiples usuarios, y tiene varias utilidades para hacer operaciones criptográficas. Pero igual Bitcoin sigue siendo algo tecnológicamente un poco más simple, pero bastante poderoso. Pueden entrar a Bitcoin.js para ver más información sobre cómo pueden trabajar con esta librería, y no sé si se sigue utilizando el término, no, creo que es universal. Pueden utilizar el browser o Node.js sin ningún problema. Está el proyecto Ethereum.js, y eso fue lo que me trajo a empezar a desarrollar aplicaciones para blockchain. Yo tenía el interés, empecé este año a estudiar sobre el tema, y vi hace algunos meses un mensaje en Reddit buscando colaboradores al proyecto de Ethereum.js. Yo dije, qué mejor forma de enseñarme blockchain que participando de un proyecto open source y empezar a desarrollar para él. Y empecé a trabajar con la gente de Ethereum.js, haciéndole algunas mejoras pues, al proyecto que ellos tienen de la máquina virtual, que es el que se encarga de interpretar este lenguaje bytecode que tiene Ethereum para poder realizar las transacciones. Y además tienen una gran cantidad de proyectos con los que ustedes pueden construir infinitamente pues, aplicaciones para Ethereum. Siempre están buscando por contributors pues, o por personas que participen del proyecto. Tienen canales en Gitter y en GitHub, son bastante activos, te pueden hacer onboarding. Es una comunidad tan abierta como lo es la comunidad de Node.js, completamente inclusiva, y es un muy buen lugar para uno empezar a aprender todo lo que es esto de blockchain, que está empezando a tener mucha fuerza, y de seguro el próximo año va a ser bastante interesante. Smart Contracts, o los contratos inteligentes, son este tipo de aplicaciones que yo puedo desplegar al blockchain. En este caso puede ser Ethereum o Hyperledger. Los smart contracts de Bitcoin son sencillos, como les conté anteriormente. Estos son los que se encargan de manipular el estado de toda la red. Yo puedo definir cuáles son las reglas y enforzar esas reglas con las que yo voy a hacer las operaciones o las transacciones, y si hay algún tipo de penalidad a la hora de trabajar con ellos. Un ejemplo de contrato inteligente puede ser un fondo de ahorros. Somos 10 amigos que queremos ahorrar un dinero, ponemos ese dinero en un contrato inteligente y decimos, cada uno de nosotros solo puede sacar el primer año el 50% de lo que ingresamos, el segundo año el resto, y si yo quiero transferir todos los fondos, que 4 de las personas que están participando de este contrato firmen la transacción al mismo tiempo para yo poder hacer algún tipo de movimiento. Entonces ya le estoy metiendo mucha lógica y reglas de negocio a lo que es una transacción de valor. O yo puedo guardar en el blockchain la verificación de un contrato legal que yo firmé con mi abogado, lo que hace por ejemplo DocuSign. Yo firmo un documento, meto el hash de ese documento en el blockchain, y efectivamente si yo cambio el contrato
original y le cambio alguna palabra y yo le vuelvo a correr el hash, no va a concordar con el hash que está almacenado en blockchain y efectivamente el contrato fue modificado y va a ser invalidado. Entonces son tipos de contratos que yo puedo ir desplegando. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar esos contratos? La EVM o la máquina virtual de Ethereum tiene varios lenguajes con los cuales yo puedo compilar al bytecode que tiene la máquina virtual de Ethereum. Uno de ellos es Solidity, es el más utilizado y lo traigo a colación acá. Primero, es un lenguaje de alto nivel para construir smart contracts para Ethereum, y si estamos trabajando con algunos de los proyectos de Hyperledger, puedo utilizar el mismo lenguaje que utiliza Ethereum para desplegar aplicaciones allí. Es un lenguaje tipado, le está ingresando un poquitico más pues, de seguridad a la hora de escribir pues, el lenguaje de lo que yo estoy esperando para él. Es basado en JavaScript. O sea, la sintaxis se parece un poco a JavaScript, entonces para desarrolladores web o Node como nosotros puede ser más cómodo trabajar con Solidity, y este se compila al bytecode que se va a desplegar al blockchain. Un ejemplo de un contrato de Solidity: tenemos un contrato llamado Hello World, se puede hacer analogía como si fuera una clase. Tengo un balance, ¿quién es el dueño de este contrato? Esto es una billetera, digamos que yo creo una billetera. Tengo un constructor, cuando yo creo este contrato, subo este contrato a la red, el que subió el contrato va a ser el dueño de esa billetera, el balance va a ser obviamente en cero, no tiene ningún costo. Tengo una función pública que yo la voy a ejecutar cuando hago una transacción. Esa función pública le puedo enviar dinero, por eso tiene el keyword payable, y yo puedo definir ciertos guards o modificadores para validar que la información que yo espero sea la que es. Yo tengo un modifier llamado isOwner y yo solo le puedo agregar dinero a esa billetera si yo soy el dueño de la billetera. Y este require lo que hace es como un assert, simplemente garantiza que eso sí sea real, si no, él lanza una excepción y no va a permitir ejecutar este contrato. Y si soy el owner, efectivamente puedo actualizar el balance. ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar con Solidity? Digamos, si yo quiero compilar esto manualmente y subirlo a la red de Ethereum, está el compilador que está también desarrollado en Node, lo instalan con NPM, que se llama Solseo, Solidity Compiler, y pueden empezar a interactuar con él. Pero hay mejores formas de trabajar con smart contracts. Una de esas es Truffle Framework. Truffle Framework ya es una herramienta o una utilidad que me permite construir, probar y desplegar smart contracts. Yo los pruebo con JavaScript, prácticamente estoy utilizando Mocha para probar que mi contrato funcione como es. Yo lo puedo desplegar a las diferentes redes de Ethereum. La red principal, que es la que cuesta dinero, pues que yo necesito Ether o dinero, pues dinero de verdad para poder hacer transacciones allí, o en lo que se conocen como las testnet, que son redes de prueba donde yo despliego mis contratos, yo interactúo con ellos, utiliza el mismo protocolo, exactamente el mismo protocolo de Ethereum, pero el Ether te lo regalan. Yo puedo obtener el Ether de lo que se conocen como faucets, que son fuentes que te van entregando Ether de manera controlada para que yo pueda probar mis aplicaciones y garanticen que sí están buenas para poderlas desplegar a producción o a la red principal. Y esto también tiene generadores de proyectos para lo que se conocen como las dApps o las dApps, las aplicaciones descentralizadas. Entonces tiene generadores, por ejemplo, de aplicaciones de React, Vue.js o de otro tipo de frameworks frontend, de tal manera que ya me genere el skeleton del proyecto con todas las librerías JavaScript necesarias para interactuar con ese contrato que yo desarrollé. Y yo ya simplemente puedo crear mi aplicación web sin problema. ¿Cómo instalo Truffle? npm install de manera global Truffle, y es una herramienta de consola que me permite a mí interactuar con smart contracts. Las dApps o las aplicaciones descentralizadas, hay un sitio interesante que es stateofthedapps.com. Actualmente hay aproximadamente registradas en este sitio como 800 aplicaciones de personas que han hecho demos o ya creado productos. Muchos de los ICOs que se ven ahora o de este tipo de compañías que están empezando a desarrollar aplicaciones para blockchain se pueden encontrar también acá. Esto es lo que es la base de lo que se conoce como la web 3.0. Es
especialmente yo interactúo con smart contracts o una DApp, una aplicación descentralizada, es una aplicación que me permite interactuar con smart contracts utilizando una aplicación JavaScript que no tiene un backend. Mi backend es el blockchain y la aplicación corre en mi browser. Punto final. Yo no necesito un servidor con el cual me voy a comunicar. Y se reconoce a Bitcoin como la primera aplicación descentralizada. O sea, es una aplicación para transferir un valor, como les decía, que es una moneda y es completamente descentralizada. MetaMask es una extensión para diferentes navegadores, o ya viene incluida en Brave, que vuelve tu navegador normal un navegador con soporte para Ethereum. Para yo poder utilizar una aplicación descentralizada, una DApp, yo necesito que mi navegador soporte Ethereum, o sea que yo pueda realizar transacciones con él, y MetaMask simplemente convierte mi navegador en un navegador que soporta Ethereum. Lo pueden descargar desde metamask.io, eso trae Ethereum al browser, es perfecto para correr aplicaciones descentralizadas y no se necesita tener un nodo completo corriendo en el computador. Por lo general, si yo quiero ser un nodo, tengo que bajar toda la copia del blockchain o toda la copia de Ethereum o de Bitcoin, necesito tener capacidad de CPU cierta para poder validar los bloques, no necesariamente para minar, sino para validar que efectivamente el bloque es bueno. Pero con MetaMask utiliza ciertos servidores que sería pues como blockchain as a service. Hay empresas que ya trabajan y tienen acceso cacheado con load balancers y con todo al blockchain, y yo simplemente me conecto utilizando una API JSON RPC para interactuar con la red. Y Hyperledger Composer es un proyecto también desarrollado con Node.js dentro de la suite de proyectos de Hyperledger, y este me permite crear blockchain privadas y redes de negocio. Yo ya estoy creando cómo quiero yo que mi aplicación funcione, yo defino mis reglas de negocio, yo defino quiénes van a ser mis participantes, cuáles van a ser los assets que yo voy a intercambiar en mi aplicación. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que tiene el seguimiento de la cadena de producción de un carro, desde que yo tengo todo el inventario de los materiales del carro, desde que se lanza la orden, desde que yo registro el número del carro, desde que la autoridad gubernamental me aprueba el registro, yo todas esas transacciones las puedo dejar en el blockchain. Y con Hyperledger Composer yo defino esto con un lenguaje de modelado bastante sencillo. Yo defino cuáles las relaciones entre estos objetos, entre los participantes, los assets, cuáles son las transacciones que yo voy a definir. Me permite generar APIs REST utilizando Swagger o Loopback o proyectos de Node, y ya me genera todos los endpoints necesarios para interactuar con mi aplicación. Y puedo utilizar módulos de Node.js como Composer Client para obtener esos contratos y empezar ya a crear mi aplicación como yo quiera. O sea, ya definir ya todas las reglas o mi operación como tal utilizando JavaScript, que se comunica con lo que yo ya definí en Hyperledger Composer, y ya todas estas reglas que yo defino con Hyperledger Composer van a estar en lo que ya es el blockchain de Hyperledger con el cual yo voy a trabajar. Blockstack es una nueva iniciativa bastante interesante también para construir aplicaciones descentralizadas, pero esto utiliza algo que se llama Virtual Chain. Virtual Chain es una extensión de un blockchain existente. Entonces, el Blockstack utiliza Bitcoin, pero tiene un layer adicional que ellos crean para yo poder crear aplicaciones descentralizadas, y estas aplicaciones descentralizadas las construyo con Blockstack.js. Son librerías que me permiten interactuar con los contratos, interactuar con la red, almacenar información en nodos peer-to-peer, todo lo soporta directamente Blockstack. El problema es que para poder yo utilizar aplicaciones descentralizadas con Blockstack es que tengo que descargar el Blockstack Browser, a diferencia de que en el caso con Ethereum, que ya con una extensión me quedaría más fácil trabajar con este tipo de aplicaciones. Entonces hay un pequeño demo, lo pueden encontrar en julianduque.github.io/simple-boat, o también está todo el código fuente completamente desplegado. Está desarrollado todo el frontend en Vue.js y los smart contracts con Truffle Framework. Y en este pequeño demo, si logro abrirlo,
es una herramienta donde yo pongo una propuesta y yo voto sí o no a esa propuesta. Usted piensa que la Nodeconf Argentina es la mejor, si no, hay algunas transacciones que ya se están haciendo en la red. Entonces yo quiero regalar un par de camisetas de esas bonitas que están dando acá a las 2 primeras personas que hagan una transacción en esta aplicación. ¿Cómo? Ustedes van a descargar el plugin, tienen que crear una billetera, tienen que conseguir Ether. Obviamente esto está desplegado en una red de prueba. La red de prueba es Ropsten, por si alguna vez logran encontrar las diferentes redes de prueba que hay para Ethereum. Y mañana, más fácil, porque ya vamos a ir a tomar cervecita, me muestra la transacción con su llave pública. Usted trae el computador y me dice: Julián, esta es mi llave pública. Yo garantizo que efectivamente usted hizo la transacción y yo le doy una camiseta a los 2 primeros que lleguen a hacer transacciones acá. Cree una propuesta o vote en alguna propuesta, no es indiferente, con tal de que yo vea su llave pública acá, le podríamos regalar 2 camisetas a los 2 primeros que hagan la transacción. Lo otro es que ustedes también pueden desarrollar o probar los smart contracts utilizando una herramienta como Remix. Remix es como el IDE oficial web que utiliza Ethereum. Yo no necesito aquí en este caso correr mi contrato inteligente en un blockchain, en el blockchain completo. Yo puedo simularlo con la máquina virtual de JavaScript. Yo tengo unas billeteras de prueba y digamos que yo voy a crear este contrato. Yo creo el contrato. Yo tengo getters o getters públicos para obtener el balance y el owner. Entonces vemos que el balance es 0 y el owner es la billetera con la cual yo creé el contrato. Yo voy a actualizar el balance, yo lo voy a enviar, tengo 99 ethers, entonces le voy a enviar 50 ethers, le doy update, hago la transacción al blockchain, vuelvo y chequeo el balance, y ya en el balance tengo los 50 ethers. Ven el número largo porque trabaja pues con el valor mínimo que se llama weight. Pero de esta misma manera yo puedo probar que mi contrato funciona, puedo interactuar con él antes de desplegarlo pues a una red completa. Y eso es todo, muchísimas gracias. Si tienen preguntas.